escuchar. El día de hoy tenemos un programa muy especial y también controversial, don Francisco. Primero quiero saludarle a usted que me acompaña el día de hoy con su grata visita. Así es, Flor. Vamos a conversar de sexo. Si es que existe el sexo seguro. Esa es la pregunta que nos hacemos esta mañana. Y claro, cuando hablamos de sexo seguro, tenemos que ver, creo, el tema desde dos ángulos. ¿Seguro en qué? Seguridad, el término este de sexo seguro está asociado, por un lado, a la posibilidad de protegerse de las enfermedades de transmisión sexual. Y también está asociado el término de sexo seguro al control de la natalidad, a los métodos anticonceptivos. Entonces, son estos dos campos en los que, a los cuales podría referirse el término sexo seguro, ¿no? Y para conversar de este tema, tenemos hoy la grata presencia, hemos invitado al doctor Luis Antonio Guisada, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Estamos para poder colaborar en este tema muy interesante respecto a si existe el sexo seguro, ¿no? Como ya usted había manifestado, hay que ver de varios ángulos, ¿no? ¿A qué se refiere? De eso podemos dialogar. Así es, doctor Luis Guisada. Nosotros invitamos a toda nuestra amada audiencia que pueda escribirnos a las redes sociales cualquier consulta e inquietud, porque es un tema muy importante que está no solo en adultos, sino en adolescentes, jóvenes, y hay muchas inquietudes. El día de hoy vamos a disipar todas esas dudas con la ayuda, como bien lo mencionaba don Francisco, del psicólogo Luis Guisada, y también nos estará acompañando más adelante el doctor Paul Ramos. Él es magíster, también ginecólogo, quien estará dándonos el otro enfoque de salud. Así que nosotros le invitamos que nos puedan escribir de dónde nos están viendo para enviar también sus saludos luego del programa al final ya, y también sus consultas respectivas. Pero nosotros vamos a iniciar con este tema ya, don Francisco, conociendo primero a qué le llamamos el sexo seguro, y para eso la producción ha preparado el siguiente informe. El sexo seguro. Hay muchas enfermedades de transmisión sexual: el SIDA, el papiloma virus, la sífilis, la gonorrea, la hepatitis B, etc. Todas estas enfermedades están más que vigentes. Se presentan frecuentemente en la consulta médica general. Los jóvenes están siendo afectados. Para solucionar este problema, algunas personas que no tienen un compromiso moral y ético con la juventud han desarrollado un eslogan muy llamativo, pero que es en realidad un mito: el sexo seguro. El sexo seguro se basa en la posibilidad de tener relaciones sexuales con varias parejas, si es que así se decide, protegiéndose con el preservativo. Es decir, se vende la idea, principalmente a los jóvenes, de que es posible tener relaciones sexuales con alguna pareja sin tener riesgo de contagio de alguna enfermedad venérea usando el preservativo. Con un solo preservativo, un preservativo que sea de buena calidad y con una buena educación para colocarse el preservativo, y con eso basta. Esto es una mentira. Las personas que promueven el preservativo como base de un sexo seguro no tienen un compromiso ético ni moral con la juventud, ni tampoco tienen un compromiso con la verdad. Más bien, tienen un compromiso con un estilo de vida en el que han hecho a un lado cualquier cosa en su búsqueda del placer sexual, cualquier obstáculo moral o ético. Ante enfermedades tan graves como el SIDA y otras que son potencialmente mortales o que pueden afectar ocasionando infecciones pélvicas que pueden impedir posteriormente embarazarse, debemos ser más sensatos en la información que damos, y el público debe ser más sensato en la información que recibe. Ante enfermedades tan graves y problemáticas como estas, debemos ser más juiciosos y precavidos en aceptar o rechazar el eslogan de sexo seguro. 12 del mediodía y 9 minutos, escuchábamos el siguiente informe y ya estamos nosotros
con la grata compañía también del licenciado Luis Guisada, psicólogo de SCONFA, quien nos estará ayudando a disipar todas las dudas e inquietudes que nosotros podamos tener aquí con don Francisco. Para iniciar ya la entrevista, licenciado, si bien es cierto, escuchábamos el informe y hablaban de los métodos anticonceptivos. Si bien es cierto, hoy en día las industrias lo que buscan es vender, no venden castidad, porque la castidad de alguna forma no les va a dar ingresos monetarios, pero venden la palabra sexo seguro y están involucrando todos los métodos anticonceptivos. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, en el contexto social, eso es una verdad para ellos. Es decir, en el contexto, llámese de los medios de comunicación, la televisión y en el sistema educativo, el sexo seguro para los adolescentes y los jóvenes es eso. O sea, desde ese punto de vista, para ellos es su verdad. Porque en realidad no podemos cerrar los ojos. Ha ascendido el libertinaje sexual. Por esa razón, entonces, desde el punto de vista médico, educativo, plantean de que hay que evitar que haya embarazos en adolescentes y hay que asegurar que esa relación, ese sexo, sea seguro. Y el medio que hay que usar es justamente los métodos anticonceptivos, ¿no?, para los adolescentes. Vivimos en una sociedad pues con valores relativos, ¿no? No hay nada de un estándar fijo, no hay un principio moral. Entonces, nuestra sociedad tiene un gran problema y un gran dilema. Incluso en el campo cristiano todavía, algunos asumen que por si acaso de repente la carne le gana, tienen que usar ese medio, ¿no?, de los preservativos para estar asegurado de no afectar a la otra relación. En este sentido, nosotros desde un punto de vista ya de lo que llamamos, ¿no?, lo absoluto, le llamamos del principio de valores y morales, tenemos un estándar absoluto. Si hablamos de sexo seguro, es simplemente mantener lo que es el cuidado personal y no llegar al extremo de libertinaje, no llegar a la relación sexual, porque hay muchas formas de vivir en castidad, en una forma adecuada. Dicho de otra manera, el mejor sexo seguro es no tener relación sexual. Y ahora, ¿qué pasa con la parte emocional de la mujer? ¿A qué edad es adecuado que una persona pueda iniciar una vida sexual? ¿Y qué pasa si rompe esas barreras, ¿no?, de la edad? ¿Qué pasa con la parte emocional de una mujer más que nada? Bueno, si hablamos de la cuestión cultural hace mucho. En la sierra las chicas, los padres en el medio social saben que el 14, 15 ya están candidatas y a los 16 ya están conviviendo, ¿no?, en otras culturas también. En el contexto de nuestro Señor Jesús era eso, 14, 15, 16 años, ¿no? Para nosotros decimos, bueno, en nuestro contexto más latino, no decimos que eso es menor de edad. Entonces todos sabemos que a partir de los 18 años ya la persona, aunque todavía falta su realización social, profesional, pero desde el punto de vista emocional, humano, sí puede tener su intimidad sexual, pero no es adecuado porque todavía falta su realización, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si una chica comienza a tener experiencia sexual por primera vez, llamemos así, 14 o 15 años, ¿no? Depende, si la chica ha ido preparándose con su propio aprendizaje a base de libertinaje, del sexo seguro con método, va a sentir placer, y eso hace que la chica emocionalmente se va a sentir satisfecha con el placer, porque no tiene base moral. Pero a la larga, eso le va a traer complicaciones, porque ya no va a concentrarse, no va a usar la razón, la emoción le va a ganar. Y ahí es donde justamente viene la práctica continua, ¿no? Entonces no le va a ayudar a desarrollar el equilibrio de la inteligencia emocional. Va a afectar, ¿no? Cuando una persona comienza a practicar a corta edad, hay un desequilibrio de la inteligencia emocional. Le priva de desarrollar más sus habilidades sociales. Dentro de ello, de las habilidades sociales estamos hablando autoestima, asertividad, percepción, motivación, todo ello, ¿no? Entonces, no lo va a poder desarrollar a plenitud porque
ya ella va teniendo experiencias, ¿no?, sexuales. Si hablamos del nivel ya cristiano, por supuesto va a afectar su relación más con Dios y consigo mismo, ¿no? El sentimiento de culpa va a trabajar ahí mucho. Don Francisco. Sí, yo quería pedirle al licenciado, al doctor Luis Antonio Guisá, un comentario respecto a nosotros que somos mayores, tenemos tal vez una visión que nos permite ya desde un balcón ver la evolución de las conductas sexuales en nuestra sociedad. Yo no sé si usted se acuerda, no sé si estoy equivocado, en todo caso me corrige, doctor, pero yo me acuerdo hace 40 años cuando éramos pichones. Claro, éramos pichones. La venta, por ejemplo, de los preservativos no era una cosa normal, ni siquiera en las farmacias. Era un producto que se vendía clandestinamente, ¿no? Y entonces había, yo me acuerdo, unos personajes en el centro de Lima, decían jebe, ¿no? Y vendían por lo bajo como si se tratara de una droga. Pero claro, de pronto con los años los preservativos se lucen ya no solamente en las farmacias, sino se ven en los supermercados y en los colegios. Bueno, y en los colegios los regalan. Como parte del sistema educativo. Los regalan. En unos parques se están repartiendo. Entonces, vuelvo al comienzo, ¿no?, a lo que le comentaba. ¿Cómo ve usted? O sea, yo no sé, me da la impresión que hay un relajo así, que las cosas se han ido relajando con el tiempo, ¿no? En realidad, diríamos lo que dijo al comenzar, ¿no?, nuestra Flor. Vivimos en una sociedad donde a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Si aquí tuviéramos al la ministra de Educación y tuviéramos a especialistas de otros cortes educativos, llámese pro adolescente, pro mujer, nos van a tildar de cocufatos, nos van a tildar de arcaicos, que no estamos en la renovación, ¿no? Es decir, que no estamos al avance de la ciencia. Y entonces, que estamos nosotros todavía muy atrasados. Cuando lo que hoy en día se tiene es un atraso, más bien para la condición moral y emocional, ¿no? Porque antiguamente, pues, el temor o los valores todavía se veía en todos los ángulos sociales. Hoy se ha tirado por los suelos, todo es relativo. Entonces, prácticamente, cuando hablamos acerca del sexo seguro en la juventud, si uno saca estadísticamente, tenemos nuestro consultorio, cada año hacemos una estadística de las consultas. Tratamos a jóvenes adolescentes, hacemos capacitación de tutores escolares y vamos a los centros educativos. Manejamos estadísticas, ¿no? La pregunta es, si dicen que hay sexo seguro usando con el asunto de los preservativos, ¿por qué ha ascendido más chicas embarazadas, adolescentes, ¿no? ¿Qué está pasando? Es decir, este año es más que el año pasado. Cada año de los gobiernos anteriores siempre ha ido ascendiendo el asunto de la educación sexual con preservativos. El objetivo, mermar embarazos en adolescentes. Pero curiosamente ha salido, el mismo Ministerio de Salud ha señalado en este año, del año pasado también hasta julio de este año, ha ascendido los embarazos de adolescentes, ¿no? Entonces, ese es un mito de decir sexo seguro usando preservativos, ¿no? ¿Por qué no ser consciente frente a la estadística que tenemos, qué está pasando, entre comillas, con el avance de la ciencia, y ya no se toma en cuenta lo que antes se tenía, con pretexto que ya estamos en una nueva generación, pero se está perjudicando nuestra sociedad, nuestra juventud. Ese es algo ciego que se da en nuestras autoridades que no quieren aceptar la realidad. Sí, hace pocos días la televisión mostraba el testimonio de una directora de un colegio, ¿no?, que decía, bueno, acá tenemos no sé qué cantidad de chicas que estaban embarazadas, que estaban en el colegio, son estudiantes, pero que estaban embarazadas, ¿no? Entonces,
algo que era antes muy difícil de que ocurriera, ¿no? Pero y claro, cuando comentamos estos temas y nos califican de cucufatos, de fanáticos religiosos, en fin, adjetivos sobran, ¿no? Pero no es que nos opongamos a la educación sexual como se insinúa en algunos medios, ¿no? Al contrario, creo que hace falta educación sexual, pero una buena educación sexual, ¿no? Y que tendría que comenzar por explicarles a los niños, a los adolescentes, claro, cuáles son los riesgos de tener relaciones sexuales, ¿no? Relaciones sexuales promiscuas, relaciones sexuales tempranas, qué enfermedades acarrea el hecho de tener este tipo de relaciones, ¿no? Hay una variedad infinita de enfermedades. Por ejemplo, cuando me traen los papás a sus hijas embarazadas, me dicen, por favor, ayúdenos, no sabemos qué hacer. Entonces yo hago la pregunta tan simple. Dime, hijita, ¿tú querías estar en esta condición? No. ¿Sabías que te ibas a embarazar cuando tenías tu intimidad sexual? No. Entonces, ¿por qué estás embarazada? No lo sé. No sé por qué salí embarazada. La respuesta medio parece tonta, pero esa es una realidad. Llega un momento de que eso de que hay que usar los preservativos es un gancho para promover más el libertinaje y la irresponsabilidad, y al final vas a ver lo que va a pasar. Las chicas van a perder, por decir así. Las que sufren son las mujeres. Por eso es que cuando, por ejemplo, eso es algo antiguo también, ¿no? Siempre las mujeres han perdido en el sentido de llevar toda la carga por el descontrol, ¿no? Eso, lo que llaman educación sexual, de sexo seguro con los preservativos, no se dan cuenta que en el fondo también es un machismo invertido, ¿no? Pero es, por supuesto, por el lado de la mujer, ¿no? Cuando enseñan, en el caso educativo, si enseñan a los varones, miren, respeten a las chicas, es un machismo invertido, porque en realidad la que al final pierde es la misma mujer, es la misma chica. Lo que se debe enseñar, y eso hay que ser bien claro y hay que ser bien tajante en este punto, la única forma de tener sexo seguro es no tenerlo hasta cuando llegue el momento adecuado de su realización plena del joven, de la chica, y logre lo que es el acto del matrimonio pleno para vivir emocionalmente libre, satisfecho y con objetivo y proyectos bien definidos para su futuro. Así es, si bien es cierto, la promiscuidad hoy en día se está publicando por todos los medios, incluso vemos ya a la mujer que lo usan como un objeto sexual en la música. Permítame algo, Rosita. Yo tengo una preocupación a nivel de iglesia, porque las iglesias no están preparadas y educadas sistemáticamente para dar una orientación bien sistematizada en lo que es el sexo seguro. No basta decir, entrégate a Cristo y vive con el Señor y ya con eso más seguro y nada sexo. No, hay que enseñar el proceso complicado de un adolescente, ¿no? Si no le dan educación sexual, ese chico, esa chica son candidatos. Yo tengo muchos casos de distintas denominaciones que nos vienen a nuestro centro, de casos que han salido embarazadas las chicas, que la hermanita, que el muchacho que ha caído, ha pecado, que aquí, que allá. Pero yo le pregunto, usted me está trayendo las consecuencias. ¿De qué voy a hablar con usted sobre las consecuencias? Hablemos de la causa. Sí, licenciado, ¿qué le parece si escuchamos la siguiente encuesta que hemos realizado para ver qué es lo que piensan los jóvenes, los adolescentes acerca de si existe o no existe el sexo seguro? Adelante con la encuesta. ¿Usted cree en el sexo seguro como adolescente? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿El sexo seguro? Ajá. Bueno, lo que uno piensa y cree, por ejemplo, adolescentes que queremos estudiar, uno tiene que cuidarse, porque hay bastante métodos de protección, ya sea hay preservativos, pastillas, hay bastantes métodos que uno tiene que cuidarse para que no fracase o tener un bebé que en esa edad no estamos preparados para tener. ¿Crees que existe el sexo seguro como adolescentes? ¿Cuál sería tu opinión? Sí, porque existen los preservativos, todo eso. ¿Crees
en el sexo seguro? No. ¿Por qué motivo? Bueno, yo y mi pareja fuimos a Impares y tuvimos y nos recetaron obviamente anticonceptivos para cuidarnos. Y siempre tiene una probabilidad de que falle, es un porcentaje, ya sea 1% o 2% que dicen que falla. Sucedió en mi casa. ¿Crees en el sexo seguro? Bueno, no tan segura 100%, pero sé que hay métodos anticonceptivos, ¿no?, que te permiten cuidarte, te permiten no prevenir enfermedad de transmisión sexual, más que todo eso, y el embarazo, no deseado. 12 del mediodía y 25 minutos, escuchamos la encuesta que se ha realizado en las calles. Nosotros queremos también saludar, don Francisco, a todos los que nos están escribiendo en las redes sociales. A Kelvin Ávila, dice: Dios les bendiga, saludos desde Argentina, Buenos Aires, qué gran bendición escucharlos, muy buen tema. También nos escribe Carlos Wilmer, dice: Dios le bendiga, él también nos está viendo desde Argentina. Gediat Ruiz dice: un programa de mucha bendición, saludos para todo el personal de este gran equipo de Betel Radio. También nos está escribiendo Yedidia Ruiz, ella está viendo desde México. Saludamos de aquí de una forma muy especial a todos aquellos que nos están viendo en diferentes partes del mundo y también aquí en nuestro querido Perú. El día de hoy estamos hablando de un tema muy importante y controversial, y sobre todo queremos remarcar que esta palabra, este término que nosotros hemos dicho al comienzo, de si existe o no existe el sexo seguro, si bien es cierto, es un tema muy controversial que tenemos que analizar en diferentes ámbitos, no solo en el ámbito ginecológico, sino también en el aspecto psicológico, cómo afecta que una pareja pueda tener relaciones sexuales desde muy corta edad. Si bien es cierto, muchos de ellos no están preparados, y nosotros estamos por eso con el apoyo del licenciado Luis Guisada, quien está resolviendo las inquietudes. Así que si que ustedes también tienen preguntas, pueden hacerlos a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook como Betel Radio y gustosamente estaremos resolviendo toda duda. Vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos con más aquí en su programa Los Especiales de Betel. Estamos en su programa Los Especiales de Betel tocando un tema muy importante acerca de si existe o no existe el sexo seguro. Nosotros estamos aquí con don Francisco y con el licenciado Luis Guisada. Sí, creo que como bien decía el doctor Guisada, el más seguro de los sexos es el no tener relaciones sexuales en tanto no se haya contraído matrimonio, ¿no? Ahora lamentablemente existen corrientes educativas, ¿no? El constructivismo le llaman en filosofía, y que al final se convierte o va muy de la mano con esto de la ideología de género, y en el currículo escolar ya hablan del ejercicio pleno de la sexualidad, ¿no?, a los niños. A los niños que aún no han desarrollado sexualmente. Bueno, pero lo que me temo que está ocurriendo es que los están induciendo a sostener relaciones sexuales prematuras y no les han contado toda la historia, ¿no? O sea, cuando uno le pregunta, y hago la pregunta a los oyentes, ¿no?, si saben qué cosa es el papiloma humano, por ejemplo, y claro, la mayoría no tienen idea de qué cosa estamos hablando, y existen más de 100 tipos de virus de papiloma humano, 40 de estos se pueden infectar el área genital, ¿no? Entonces, pero así como hay el virus del papiloma humano, que es una enfermedad muy frecuente, muy común, lamentablemente, también existen otras enfermedades como la gonorrea, o aún más graves como el SIDA, ¿no? Que son de transmisión sexual y que conducen irremediablemente a la muerte, ¿no? Pero eso es por el lado de las enfermedades a las que están expuestos quienes tienen relaciones sexuales, pero a lo primero que están expuestos es a que la chica, la niña resulte embarazada, y eso ocurre muchas veces en el primer contacto, lamentablemente, ¿no? Sí, y el problema es que muchas chicas no miden las consecuencias. El otro aspecto es que una vez
si voluntariamente la chica ha decidido, también ha aceptado, y porque hoy en día, antes no se veía esas cosas, ¿no? Las chicas eran más recatadas, más prudentes. No, es producto les hacen bullying si no tiene razón. Claro, ahora ya más bien el que no hace eso es una tonta, ¿no? Entonces por eso es que ahora hay una libertad y entonces hay disposición. Pero ¿qué pasa a nivel emocional en las chicas que comienzan a tener experiencias sexuales? Se activa las hormonas serotonina y van confundiendo cada vez más lo que es el placer, confunden con el amor. Y si vienen de un hogar donde carecen de afecto, de amor, de comunicación, de valores, de falta de validación de la parte de los padres hacia ella, entonces va a ser peor la confusión y entonces va a entrar con más ganas y se enganchan más con el sexo. Y entonces al tener la experiencia producto de esa activación de la serotonina, el pensamiento se bloquea, la razón, la lógica ya no funciona, ya no mide las consecuencias y entonces comienza a seguir y seguir teniendo relaciones y termina con un muchacho, a los 2 meses ya consiguió otro y sigue y sigue. En nuestro centro, este año hemos tenido hasta agosto, en nuestra estadística, hemos tenido 800 casos de matrimonios que nos han venido a consultar en nuestro consultorio. De estas 800, 600 no son de ninguna conexión y de iglesia. De esas 600, 570, si no venían a nuestro centro, han estado tambaleando. Y la mayoría estaba en una crisis tal que ya tenían que terminar su relación. Y cuando comenzamos a evaluar y preguntar, ¿no?, cuándo se inició la experiencia y con quién fue su primera pareja, la verdad es que la mayoría de mujeres han tenido muchos conflictos porque comenzaron a corta edad su experiencia sexual. Y entonces eso perjudicó la estabilidad emocional en su futuro compromiso llamado matrimonio, ¿no? Por eso es que el placer ha complicado mucho a personas porque no lo manejan producto de la experiencia a corta edad, ¿no? Y entonces también eso perjudica pues sus proyectos futuros, llámese orientación vocacional, llámese el desarrollo de su autoestima, de su validación, y por eso es que hay un declive moral respecto a ello. La mayoría de chicas están en un mundo de baja autoestima, ¿no? Por eso vivimos en una sociedad moralmente muy relativa. Licenciado, vamos a escuchar un siguiente audio porque ya tenemos la grata compañía también del doctor Paul Ramos Barrientos, magíster en medicina, especialista en gineco-obstetricia y docente en bioética. Con él estaremos conversando luego de escuchar el siguiente testimonio. ¿Puede poner sus audífonos, por favor? Cuando yo estaba chica, a los 12 años llegaron los educadores sexuales a mi colegio para hablarnos del sexo seguro, que en realidad no existe, ¿verdad? Nos trajeron pastillas anticonceptivas y bueno, era totalmente una charla de engaño, ¿no? Esta charla nos hablaron de la pornografía, de la masturbación. Pero como algo positivo. Como algo muy positivo. El día que ustedes decidan tener relaciones sexuales, practican el sexo seguro y no salen embarazadas, se previenen una enfermedad de transmisión sexual. Te hablan de cómo supuestamente protegerte, ¿verdad? Pero no te hablan cómo proteger tu corazón, tus sentimientos, porque cuando tú te entregas a alguien, no solamente entregas el cuerpo, entregas tus emociones, tus sentimientos. Y bueno, cuando yo escuché esta charla sobre el sexo seguro, dije, ay, pues se me parecía muy fácil. Bueno, el día que yo decida tener relaciones sexuales, lo único que tengo que hacer es practicar el sexo seguro. Incluso te regalan los preservativos y todas esas cosas, ¿no? Cuando tenía 19 años, conozco a mi primer novio. Yo tenía 19, el 25, y decidí perder la virginidad con él. Una, porque yo dije, bueno, estoy enamorada de él. Y yo pensaba que no había nada malo con entregarte, que eso era el amor verdadero. Dije, es mi novio, nos queremos, me quiero casar con él, entonces me quiero entregar. Desafortunadamente muchos de nosotros sufrimos por ignorancia, ¿verdad? Y también como él era un poquito más mayor, él ya había tenido relaciones, yo tenía miedo como mujer, bueno, si yo no tengo relaciones con él lo voy a perder. Pero mis amigas me decían, oye, tienes 19 años, todavía eres virgen, estás vieja, eres la única virgen de las amigas, por favor. O sea, y él tiene 25, lo vas a perder. Entonces, con esas cosas decidí, ¿verdad?, entregarme a él, y a los 6 meses salí embarazada. Usando el sexo seguro, salí embarazada y no le dije de este aborto.
a él. ¿Ese fue tu primer aborto? Sí. O sea, de 19 años. 19 años. Sufrí el síndrome posaborto, no entendía lo que me pasaba. Empecé a cambiar mentalmente, desesperada, triste, y él también empezó a tener pesadillas de bebés, soñaba una niña, y fue muy, muy, muy feo, la verdad, lo que estaba pasando, pero nunca lo relacioné con el aborto, ¿verdad? 12 del mediodía con 37 minutos, escuchábamos el testimonio Patricia Sandoval. Ella es ex trabajadora de Planned Parenthood, una de las empresas abortivas más grandes del mundo. Y ya, don Francisco, estamos con el doctor Paul Ramos y vamos a conversar con él acerca también de este tema tan importante. La señorita que testificaba ahora, Patricia, decía que ella incluso había optado por tomar las píldoras anticonceptivas. ¿Cuán inseguros son todos los métodos anticonceptivos, doctor? Miren, hay que ubicar la discusión en el mejor sitio posible. Si nos pusiéramos a discutir ahorita sobre eficacia de métodos anticonceptivos, no se puede tampoco, digamos, negar la información que hay disponible. Los métodos anticonceptivos son 99% seguros en cuanto a evitar embarazos. Eso no lo hace bueno. Solamente digo que las cifras son las cifras. No hay que tampoco, digamos, presentar cosas que no son. Eso no lo hace bueno. El problema no está allí. El problema está en que cuando hay relaciones sexuales en la adolescencia, y quiero ser muy enfático en eso, relaciones sexuales en la adolescencia, son 3 problemas. Problema número 1, enfermedad de transmisión sexual. Problema número 2, embarazo en adolescente. Problema número 3, el problema no diagnosticado y no reconocido, que es el problema emocional, afectivo y psicológico. ¿Qué pasa cuando un adolescente, hombre o mujer, inicia relaciones sexuales? Puesto que el cerebro todavía no ha madurado su capacidad de toma de decisiones, cosa que ocurre después de los 20 años, la toma de decisiones se distorsiona. La toma de decisiones ya no viene a ser en función al bien, a la bondad, al compromiso. La toma de las decisiones muchas veces se va a ver influenciada solo por el deseo, la necesidad, entre comillas, de tener placer o de tener compensación emocional afectiva. ¿Eso qué significa? Que va a haber un correlato con cifras que son motivo de problema de salud mundial. Número 1, el inicio de las relaciones sexuales a corta edad se asocia a incremento del número de parejas sexuales en toda la vida de esa persona. Segundo punto, si hay relaciones sexuales a corta edad y hay múltiples parejas sexuales, automáticamente se incrementan el número de enfermedades de transmisión sexual, embarazos no bienvenidos. Y por lo tanto, sigo la escalada, el siguiente paso será incremento de aborto, maternidad adolescente, infertilidad por enfermedades de transmisión sexual, muerte por cáncer de cuello uterino, muerte por cáncer por SIDA, muerte por cáncer hepático cuando es hepatitis B la enfermedad complicada. En conclusión, el inicio de relaciones sexuales en la adolescencia es un problema de salud mundial, pero también es un problema de tipo social, porque la persona que inició relaciones sexuales en la adolescencia tendrá como probabilidades más adelante que tenga múltiples parejas sexuales. ¿Cuál es el tema? Y creo que usted lo estaba tocando, con relación a la capacidad de tener compromisos futuros. La probabilidad que una persona adolescente tenga relaciones matrimoniales estables es menor también, porque se incrementa el número de divorcios estadísticamente hablando, y también aumenta los problemas de tipo emocional afectivo, tipo depresión. Sí, habíamos escuchado un testimonio, ¿no?, de Patricia Sandoval, sí, que es parte de un gran testimonio que
existe, ¿no?, en las redes, y creo que tenemos una segunda parte que sería bueno que escuchemos antes que nos gane el tiempo y se acabe el programa. No sé si podemos con la segunda parte del testimonio de Patricia Sandoval. Salgo embarazada, tampoco le digo al novio, no le digo a nadie de esto, y después del segundo aborto me quería quitar la vida. Mis síntomas empezaron a empeorar y yo empecé a cambiar con mi novio y me da mucho asco. Y él, mucho. Y me dice, ¿qué te pasa? Estás cambiando, no eres la misma chica de antes, no entiendo lo que te está pasando. Pero como todavía éramos novios, y en mi mente yo decía, bueno, los novios tienen que tener relaciones sexuales porque esto es lo normal en una relación de noviazgo, ¿no? Es tener relaciones sexuales, y seguí teniendo relaciones con él. Salí embarazada por tercera vez, con la pastilla anticonceptiva, con supuestamente practicando el sexo seguro, y tuve 3 abortos, y esos 3 abortos me llevó a la miseria, me llevó a la drogadicción. Terminé en las calles tirada como vagabundo y sufrí mucho. Mi mamá, cuando me habló sobre la sexualidad, fue una cosa muy breve. Mamá, te quiero, pero me dijo, hija, yo quiero que seas responsable. Me preocupa de que no seas una chica responsable. El día que tú decidas tener relaciones sexuales, usa un condón. Y mi padre, cuando me dio la charla sobre el matrimonio, me dice, búscate un chico exitoso, trabajador, un chico que tenga una buena carrera, no un chico que te valore, que de verdad luche por ti. Llega al matrimonio con un vestido de blanco, ¿verdad?, de blanco, y al altar. Nunca se habló de la virginidad ni la pureza. Desafortunadamente mis papás nunca tuvieron esa charla de la pureza tampoco. Entonces, ¿cómo me van a dar algo que no tienen, verdad? Ellos pensaron que me estaban dando los mejores consejos, y así fue. Y yo sentí, cuando mis papás querían hablarme un poquito sobre la sexualidad, sentí que les dio mucha vergüenza. Y yo también, a mí me dio mucha vergüenza. Yo no quería que mis papás me hablaran sobre eso, pero la verdad, nosotros desafortunadamente en la familia sufrimos por ignorancia. Yo tuve relaciones sexuales con mis novios y me sentía usada. Fracasaban las relaciones. Con cada novio yo juraba que él era, ¿no? O que él iba a luchar por mí, o que él se iba a casar conmigo. Y las cosas no salían así. Y salía de esa relación sintiéndome usada y con el corazón roto y herido. Hay muchas cosas que el doctor seguramente nos querrá comentar. A mí me conmueve, ¿no?, esa frase, ¿no?, cuando dice que tiene que llegar al matrimonio con un vestido blanco, ¿no? Y claro, lo que tiene que estar blanco creo que es el alma, no el vestido, ¿no? Bueno, efectivamente quiero aprovechar esta parte del testimonio de Patricia para resaltar lo que dije hace un rato, ¿no? Ella tuvo acceso a anticonceptivos, igual tuvo acceso al aborto, pero si se dan cuenta, en ella el sistema falló como falla en todas, porque nadie le pudo quitar la tristeza, el sentimiento de ser miserable, la frustración y hasta pensar que sus papás no hicieron lo mejor por ella. Eso es común y para eso no hay ninguna propuesta. La famosa propuesta de sexo seguro procede de una mentalidad totalmente diferente. Voy a ser muy directo con lo que la propuesta dice. Goza todo lo que puedas. Con tal que no salgas embarazada y que no tengas enfermedad de transmisión sexual, no te va a pasar absolutamente nada. Pero lo único que va a pasar es eso, ¿no? Sin embargo, el problema es ese. Tú como persona no vas a ser la misma. Segundo, lo que he explicado anteriormente, en relaciones sexuales en adolescencia, sí hay problemas a futuro. Por eso es que en un aire de lucidez, hasta la OMS dijo cuál era la verdadera estrategia para reducir el SIDA en el mundo. La primera, bueno, la estrategia se llama el ABC, pero por sus siglas en inglés. A de abstinencia, es decir, evitar el inicio precoz de las relaciones sexuales. Con eso reducíamos la posibilidad, y se debería reducir la posibilidad, de que adolescentes que todavía no han madurado empiecen relaciones sexuales. De tal manera que cuando ya están más maduros, la posibilidad de iniciar relaciones sexuales la piense y la repiense, y en todo caso su probabilidad de tener parejas múltiples sea menor.
Segunda letra de la estrategia, la B. La B es en inglés be faithful, que significa sé fiel. Si empiezas tarde y con solo una pareja, el éxito de salud mundial sería sin precedentes. No habría que contagiar. Y recién dice como tercera opción, si no puedes abstenerte y si no puedes tener parejas únicas, ¿qué te queda? Condón. Ahí no termina la historia. La FDA, que es la institución de drogas y medicamentos de los Estados Unidos, hace una advertencia sumamente importante. La advertencia dice lo siguiente: por si acaso, riesgo de embarazo involuntario, el preservativo no elimina el riesgo de embarazo. Segundo, el uso del preservativo reduce el riesgo de enfermedad de transmisión sexual, pero no lo elimina. Eso lo dice la FDA. No lo dice Betel Radio, no lo dice el Vaticano, no lo dice ninguna confesión. Pura ciencia. Si tienes relaciones sexuales en la adolescencia, si tienes múltiples parejas, aunque uses condón, de todas maneras te va a pasar algo. En conclusión, el término sexo seguro no es un término verdadero. ¿Qué es lo que yo quiero proponer después de todo este pequeño diálogo? Que no deberíamos minimizar el aspecto emocional, psicológico y afectivo de la sexualidad. No se debería pensar que la sexualidad es solo un tema de embarazos o infecciones. Tenemos que pensar que la sexualidad es tan importante y tan valiosa, ¿no?, que no se le puede tratar como si fuera un aspecto más de la vida de los seres humanos. Sí soy partidario de que haya educación sexual, pero no educación para tener relaciones, como también lo hizo mención Patricia, sino educación para el amor verdadero, para el amor que sabe esperar, que sabe ser fiel y que sabe que puede hacer bien si es un amor recto y sabe que puede hacer daño si es un amor incorrecto. Sin duda importante la reflexión que dejaba el doctor Paul Ramos, don Francisco. Sí, hace unos días en el Congreso, y a nivel social, ¿no?, comenzó un debate en torno a la pena de muerte. Y a propósito de esas ideas, de esas propuestas de la pena de muerte, salieron también por ahí comentarios que creo que reflejan una realidad muy triste, ¿no? Y es que quienes fueron los más, o son los más férreos defensores o que se oponen a la pena de muerte, son también aquellos que proponen el aborto, legalizar el aborto. No sé cómo usted como psicólogo, ¿cómo explica usted que exista ese doble pensamiento, ¿no? Bueno, es que dentro de la política hay de todo, ¿no? Uno coge cualquier argumento para seguir manifestando la política de su grupo, a nivel personal incluso, y se puede usar cualquier estrategia, porque eso es una contradicción, ¿no? Todo eso es simplemente consecuencia, pero no se está yendo a la causa. La causa de todo esto es justamente la falta de educación, y si hoy en día estamos viendo lo que se ve en nuestra sociedad, ¿no? Hay más corrupción, gente más liberal, hay más abuso, quiere decir que la gente está pensando puro sexo, ¿no? La mente se ha ido hacia abajo y no arriba. Entonces, algo está marchando mal, el sistema educativo. Tenemos que reestructurar todo eso, lo que hoy en día se tiene. El doctor decía, en el inicio dijo, el 99% es seguro los preservativos. No dije preservativos. Perdón, los métodos, la eficacia de los métodos anticonceptivos, ¿no? Dentro de ellos también está... Y solamente como método anticonceptivo, o sea, para que no salga gestando, ¿no? Ajá. No he dicho otra cosa. Claro. Ahora, aquí viene el punto, ¿no? Entonces, ¿por qué cuando se hizo el Ministerio de Educación, ¿no?, respecto a cómo está el embarazo en adolescentes, ha ascendido este año más que el año pasado, ¿no? Entonces, ahí viene el problema. El doctor mencionaba, y era correcto, la parte de la abstinencia, pero en el asunto del método seguro, que hoy se sigue promoviendo y se seguirá promoviendo, en realidad ese es un mito
lo que hay que promover más bien es un modelo de educación diferente, ¿no? De la castidad, llamamos el principio moral, lo que ya señaló el doctor mismo, ¿no? Ese es el punto, porque a la larga las personas que comienzan con el uso, llamemos, del preservativo, del sexo seguro, como ya él mencionó, va a haber siempre problemas, ¿no? Pero a la larga esto se va a dar mayor irresponsabilidad y por eso va a seguir el abuso sexual, el embarazo en adolescentes, ¿no? Doctor, quería mencionar algo. Sí, justamente es bien interesante porque eso se llama compensación de riesgo en epidemiología. ¿Qué cosa es la compensación de riesgo? Primero, yo pienso que una conducta es segura. Como creo que es segura, incremento la frecuencia de la práctica de esa conducta. El efecto final es que el problema se multiplica. Ahora lo voy a poner en cosas concretas. Cuando sale el uso del cinturón de seguridad a nivel mundial, esto empezó en Europa, dijeron que con el uso del cinturón de seguridad iban a haber menos muertes por accidentes de tránsito. Y la cantidad de muertes se mantuvo, a pesar del uso del cinturón de seguridad. ¿Cuál había sido el problema? Que la causa de las muertes eran por exceso de velocidad. O sea que a 100 o a 120 no hay cinturón que te libre, pero la gente se confió en el cinturón. Segundo ejemplo de compensación de riesgo. Sabemos que el bloqueador solar reduce el riesgo de cáncer de piel. ¿Qué hace la gente entonces ahora? Se pone bloqueador solar, pero se sigue exponiendo al sol. Y hay más casos de cáncer de piel. Explico estas dos para que se entienda ahora sencillísimo. Que cuando te dicen que el condón es seguro, incrementas la frecuencia de uso de condón y en realidad el condón no es lo seguro que dice ser. Y por lo tanto, por compensación de riesgo, los problemas se van a incrementar. El último caso, o el último ejemplo, en cifras. En Estados Unidos tienen un gran problema en este momento. Ellos prácticamente habían erradicado la sífilis. Otra vez ha empezado a crecer la sífilis. ¿Por qué? Porque las relaciones entre hombres, o sea, homosexuales, hombres, hombre con hombre, etcétera, han sido en incremento por razones relacionadas al mal uso del preservativo. Es el asunto de adentro, ¿no? Es la forma de cómo uno tiene que trabajar, educarse a sí mismo, y por eso justamente yo creo que ahí el punto, señalando lo que dice, ¿no? Si a lo malo se llama bueno, entonces hay que mirar de otra manera, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra sociedad y con nuestra juventud? Entonces hay que enseñar justamente cómo vivir con la verdad. Y cuando Cristo viene a la vida de una persona, entonces empieza ese poder renovador para saber manejar lo que puede venir del medio externo, ¿no? Ese le da más placer y entonces hay control emocional, psicológico y en todos los aspectos para saber controlar lo que es el deseo externo. Me gustaría complementar lo que dice. Adelante, doctor. El sexo por amor en el matrimonio es lo máximo. Si uno le saca el amor o si uno le saca el compromiso al matrimonio, ya no es lo mismo. Segundo punto, confío en que en este momento deben haber un montón de chicos, adolescentes que pueden estar escuchando el programa. Así es. ¿Qué es lo que yo les aconsejo? Que ellos, que tienen un gran potencial en su sexualidad, no son esclavos de esa sexualidad que es buena. Ellos son los que deben controlarla. Y la forma de controlarla es controlarla para aquella que va a ser su esposa, su esposo. Eso les va a ayudar muchísimo. Ahorita pueden tener impulsos sumamente fuertes que son naturales, no son incontrolables. Muchas personas han logrado ese reto, vencer ese reto. Así que no tengan temor. Y cuando escuchen las voces que dicen que es lo normal, hoy día acaban de escuchar en la radio que no es normal porque el resultado no es bueno. Y lo que no es bueno para el hombre no se debe permitir. Don Francisco, estamos llegando a la parte final. Ya ha sido muy interesante poder escuchar al doctor y al psicólogo también Luis Guisada. Sin duda nosotros
estaremos invitándonos en un próximo programa para ahondar un poco más el tema, porque hay muchas consultas, dudas de muchos adolescentes, y bien es cierto que están quedando, pero llegamos a la conclusión que el sexo seguro, lo que hoy en día venden las diferentes empresas, no es nada seguro. Lo seguro es mantener la abstinencia, o en todo caso la castidad, y esperar al matrimonio para poder llegar así de una forma más sana, más limpia, y estar con tu pareja, que es lo más recomendable, creo yo, porque ya está seguro, y de alguna forma Dios también está obrando aquí, porque Dios bendice los matrimonios. Importante también, don Francisco, poder informar a la población, a todas las iglesias, para que puedan orientar en relación a este tema, porque es un tema muy importante y controversial, que no debemos tenerle miedo, sino por lo contrario aprender y enseñar también a los pequeños en casa, para que en la educación, para que en el colegio puedan compensar esta educación sexual, pero no de la forma que ellos quieran, sino correctamente, conforme a lo que enseña cada familia, don Francisco. Sí, solamente para reiterar nuestro agradecimiento al doctor Paul Ramos Barrientos y al doctor Luis Antonio Guisada, y hacer votos para ojalá poder tenerlos pronto nuevamente con nosotros para conversar de este y otros temas que son de interés de los oyentes. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Buenos días. Vete.